¿Cómo se encuentran esta tarde? Muy bien, alguien se acordó. Pero está bien porque hoy es la segunda presentación, así que se los voy a perdonar. Pero cuando les voy a preguntar cómo se encuentran, usted va a decir, ¿cómo se encuentran en esta noche? Bien, perseverando y con Cristo trabajando. Positivos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver, ustedes trátenlo a ver. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, perseverando, positivos. A ver, muy bien. A ver si se lo aprendan. Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Quiero recordarle a nuestros invitados que tenemos los 2 DVDs que vamos a estar entregando por asistencia. Por eso, por favor, a nuestros invitados, cuando usted venga o si usted trae un invitado, por favor, hágalo pasar por la mesa de registración para que podamos tomarle su asistencia, para que puedan disfrutar de estos regalos, ¿verdad? El DVD del conflicto cósmico lo vamos a entregar el viernes y el de los eventos finales la última presentación. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tengo aquí un DVD de los eventos finales de la profecía bíblica y voy a hacer algo en esta noche, en esta tarde, es que se lo voy a regalar al la persona que más invitados trajo hoy. Vamos a ver, ¿quién trajo 10 invitados? ¿Por qué se ríen? ¿Quién trajo 9 invitados? 8, 7, 6, 5 invitados. ¿Alguien trajo 5 invitados? 4 invitados. 3 invitados. ¿Alguien que trajo 2 invitados? Ah, ok. Ahí está. Querido Jesús. Ahí está, ¿verdad? Así que, ¿por qué hacemos esto? Para incentivarlo, porque usted tiene vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares, el peluquero, la barbera, todo, el carnicero. Invite a alguien, ¿verdad? Porque usted está viniendo aquí y usted se está dando este banquete solo. No, la idea es que sigan trayendo gente, amén. Y a nuestros invitados, usted también traiga personas porque también le vamos a dar regalos a usted si usted también trae invitados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Muy bien, entonces le di ese regalo, mañana vamos a tener más regalos. Y mañana, quiero darle un adelanto, se cortó ahí, pero mañana el tema es Israel y los 144,000 de Apocalipsis, ¿verdad? Mañana vamos a estudiar el tema sobre los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, del que se habla de un grupo de personas que van a recibir el sello de Dios. ¿Quiénes son ellos y qué tienen que ver con la nación de Israel? Mañana vamos a estudiar una profecía fascinante que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Así que usted venga, mañana vamos a entrar ya en profecías profundas en cuanto al libro de Apocalipsis. Luego el lunes regresamos. ¿A qué hora estamos aquí? A las 7:30. ¿Mañana a qué hora? A las 7:30, por favor. El tema es Babilonia, la ciudad sin ley. En Apocalipsis se nos advierte sobre adorar a Babilonia. Sobre adorar, porque de Babilonia se levanta la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Entonces vamos a comenzar a desglosar y empezar a identificar qué es esa ciudad llamada Babilonia en el libro de Apocalipsis. Tenemos también entonces el martes, el tema es el Tribunal Supremo de Apocalipsis. La Biblia habla contundentemente del comienzo hasta el fin del juicio. ¿Qué es el juicio? ¿Cómo es el juicio? ¿Dónde es el juicio? ¿Cuándo comienza el juicio? Todo eso, el libro de Apocalipsis nos detalla contundentemente todas estas preguntas. Así que yo quiero que usted venga el martes para el tema del Tribunal Supremo y el tema del juicio. El tema de esta noche es el Cordero Inmolado de Apocalipsis. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo. Oremos. Padre Santo, Padre de Gloria, te damos gracias por la bendición, por la dirección, por el cuidado y la protección que nos has dado. Gracias por traernos aquí nuevamente en esta tarde a este lugar santo a estudiar tu santa palabra. Padre, esta noche vamos a estudiar, esta tarde vamos a estudiar el tema más importante, el tema más impactante y el tema más relevante para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, para que podamos no solamente entenderlo, sino también que podamos seguirlo y obedecerlo. Gracias por escucharnos y traernos en esta tarde y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muy bien, familia. Si se acuerdan los que estuvieron ayer aquí, les recuerdo también, por favor, la escuela bíblica, ¿verdad? Nuestros invitados. Tenemos también la escuela bíblica que usted, cuando viene, anoche le dimos el primer estudio. Hoy se supone que hayan traído el estudio contestado, ¿verdad? Así que vi que algunos entregaron su estudio de hoy. Si no lo hizo, le voy a dar una oportunidad esta mañana, pero ahora tiene doble tarea porque tiene la de ayer y tiene la de hoy. Acuérdese, por favor, las preguntas se contestan. Las contestaciones están en el folleto, no trate de inventar la rueda, ¿verdad? Todo está aquí, usted simplemente estudia y ahí lo pone y arranca la hojita de atrás, que es el quiz, y cada noche entonces le vamos a dar un estudio nuevo y usted va a estar participando de la Escuela Bíblica de Amazing Facts. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que ayer estábamos hablando y tuvimos dos preguntas. Comenzamos con dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Y la segunda pregunta es, ¿cómo un Dios de amor va a resolver el problema de la maldad o el pecado que existe dentro de nosotros sin destruirnos, ¿verdad? Porque vimos ayer que le hago una pregunta, ¿creó Dios la maldad? No. ¿Creó Dios al diablo? No. ¿Dios creó quién? Dios creó un ser llamado Lucifer, portador de luz, que era el ser, según la Biblia, nos explica la Biblia, que el ser más inteligente, más poderoso, más hermoso que jamás existió, ¿verdad? Pero dentro de ese ser vimos que el libro de Ezequiel nos dice que dentro de ese ser, ¿qué fue lo que nació? Nació la maldad. Y yo le dije a usted, la maldad del pecado, la definición más fácil es el egoísmo, ¿verdad? Él deseó, estudiamos en la Biblia y vimos que ese ser que estaba creado, el ser más majestuoso creado, que estaba en la misma presencia de Dios, que estaba al lado del trono de Dios, ese ser tan majestuoso se rebeló en contra de Dios porque ¿qué quiso? Quiso él ser Dios. Él codició el trono de Dios, codició ser igual a Dios, nos dice Isaías capítulo 14, 12, dice yo quiero ser Dios, yo quiero que a mí me adoren, y la maldad, dice la Biblia, lo que le llaman el ministerio de la iniquidad, ¿verdad? Nació dentro de este ser que Dios había creado y de ahí entonces se convierte en lo que conocemos como el diablo o Satanás, el adversario de Dios. ¿Están conmigo? Y luego entonces vimos que ese virus del pecado, del egoísmo que tenía él luego trajo esa rebelión aquí a la tierra y vimos que los seres humanos entonces ¿qué hicieron? Le entregaron las llaves o el reinado de esta tierra porque cuando Dios creó este mundo se los regaló a Adán y Eva como un regalo de bodas. Amén. Pero ellos se lo entregaron ¿a quién? Se lo entregaron a él. Y así fue como la maldad llegó a este mundo. La maldad comenzó por Lucifer y luego pasó ¿a quiénes? A la raza humana. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros ha nacido en pecado o en maldad, ¿verdad? Estudiamos eso anoche. Si por alguna razón usted se perdió el tema de anoche, tranquilo, porque aquí en la iglesia de aquí de la Esperanza también no solamente lo están pasando en Facebook, sino también los tienen en YouTube, ¿verdad? Tienen en su página para poder ver el tema. Entonces la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Perdón, porque vimos que Dios es ¿qué? Amor. Dios no tiene amor, es que Dios es amor. ¿Y cuál es la esencia del amor? La libertad. Porque el amor no se obliga ni se fuerza. ¿Están conmigo? No. Entonces Dios cuando crea a sus seres, todo ser que Dios ha creado lo crea libre. Porque los creó ¿cómo? Porque Dios es amor. Así que todo ser es libre para adorar y reconocer a Dios. Tenemos todos esa libertad y por eso Dios ha permitido que esto ocurra con un propósito y un fin. Porque vamos a ver que nunca más dice la Biblia que se levantará el pecado ni la maldad nuevamente. Nunca más Dios está permitiendo que todo esto ocurra para que todo ser humano reconozca y vea cuál es el camino de Dios y cuál es el camino contrario de Dios. ¿Están conmigo? Dios ha permitido que esto ocurra para que no quede duda alguna sobre quién es Dios y cómo es Él y su carácter. ¿Están conmigo? Y eso lo vamos a ver en esta noche. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo un Dios de amor va a resolver el problema del pecado o la maldad que tenemos cada uno de nosotros adentro? Sin destruirnos, porque la Biblia dice que Dios va a acabar con la maldad. Dios va a terminar con el pecado muy pronto, según la palabra de Dios. Dios está esperando a que usted le dé la oportunidad. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer resolver sin destruirnos? Porque lo que Dios más ama, que es su creación, y lo que Dios más aborrece es el pecado y la maldad. Y sin embargo, estos dos están unidos aquí sobre nosotros.
Entonces Dios tiene que resolver ese problema, pero Dios tiene que de alguna manera apartarnos a nosotros de la maldad o el pecado. ¿Para qué? Para acabar con la maldad y el pecado. ¿Están conmigo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Es la pregunta. ¿Cómo Dios va a resolver ese problema? Y la contestación a ese problema se encuentra en un cordero. ¿En un qué? En un cordero. Vayan por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Si hay algún invitado aquí que no tiene Biblia, ¿verdad? Puede levantarnos la mano y con mucho gusto les regalamos si usted necesita, si usted no tiene una Biblia o si usted, ahí hay un caballero también. Si usted es un invitado y usted no tiene Biblia, por favor déjanos saber y con mucho gusto nosotros les regalamos una Biblia. Si usted tiene Biblia y simplemente no la trajo, por favor tráigala primero que nada y segundo que cuando termine déjala en el asiento cuando salga, por favor, amén, para que otro pueda participar de esa bendición. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a comenzar a estudiar, a conocer este cordero. ¿Están conmigo? Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y veí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado que tenía 7 ojos y 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Aquí en Apocalipsis nos aparece un cordero como inmolado con 7 ojos y 7 cuernos. Y usted dirá, ¿y qué es este asunto? ¿Verdad? Esto parece una película de fantasía de Hollywood. No, porque como hablamos anoche, el libro de Apocalipsis está escrito ¿en qué? En símbolos, ¿verdad? En lenguaje figurado que Juan extrae de todas las demás historias de la Biblia para explicarlo. Entonces, esos símbolos hay que ir decodificándolos. De hecho, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, yo tengo una presentación completa de esos 2 capítulos, pero en este seminario no nos da tiempo a hacerlo. Pero sí lo que le voy a hacer es que le voy a enviar el estudio sobre ese tema. ¿Están conmigo? Para que usted lo tenga, Apocalipsis 4 y 5, les recuerdo que si usted desea tener mis notas y todos los estudios sobre todos estos temas, usted puede entregarme un correo electrónico o también en la página de la iglesia también puedes poner si deseas las notas. Amén. Los de ayer no tuve tiempo de evitarlo, les pido perdón. ¿Verdad? El tiempo corto y muchas presentaciones, pero le prometo que ya antes de mañana usted regresar, usted va a tener los temas de ayer y el de hoy. Y le voy a enviar también sobre Apocalipsis capítulo 4 y 5. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Ahora, miren, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, que también habla del cordero. Pero esta vez nos va a dar un poco más de información sobre este cordero, porque solamente nos dice en el 5 que el cordero tiene 7 ojos y 7 cuernos, ¿verdad? Claro, son símbolos. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis nos da un poco más de información sobre este cordero. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Están ahí? Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron, hablando sobre la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida del cordero. Ahí dice en Apocalipsis 13 que si usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, porque ahora sabemos que el Cordero ¿qué tiene? Tiene un libro también, se le llama el libro de la vida. Si usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, usted va a adorar a la bestia. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 13. Ahora, ¿qué es la bestia? ¿Es un dragón o un Godzilla que va a salir del mar a comerse a la gente? No, ayer ya vimos que la misma Biblia se explica que representa la bestia de Apocalipsis. ¿Es una qué? Una nación o un reino que el enemigo va a levantar, que ya ha levantado, y que por medio de esta nación o este reino, él va a imponer un sistema de falsa adoración sobre todo el mundo. Y solamente serán engañados los que viven en África. No, ayer vimos que cuánta gente van a ser engañada. El mundo entero va a ser engañado por este sistema. Ahora, si la Biblia nos advierte sobre este sistema, si la Biblia nos advierte sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia, claro que en la Biblia vamos a encontrar la respuesta a todo eso. ¿Están conmigo? Porque la Biblia se contesta. No necesitamos el internet, ni una revista, ni lo que yo diga. No, la Biblia se explica sola y la Biblia va a ser nuestra fuente de toda información para poder entender estas cosas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, dice también, la pregunta es entonces, usted dirá, pues mira, yo no quiero adorar a la bestia, porque acuérdese que si usted adora a la bestia, usted va a recibir la marca de la bestia. Y si usted recibe la marca de la bestia, usted no se va a salvar. Usted tiene que recibir el sello de Dios. Amén. Esos son los 2
los dos grupos en el tiempo del fin. Y nosotros vamos a ver más adelante en el tema del Tribunal Supremo, ya estamos en el tiempo del fin, con fecha y todo. ¿Están conmigo? Ahora, usted me dirá, ¿y cómo yo escribo mi nombre en el libro de la vida? Sigue viniendo, porque vamos a tener un tema completito sobre el libro de la vida. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren lo que dice en el versículo 8. Dice el nombre de la vida del Cordero, que fue ¿qué? Inmolado, lo que dice el 5, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo, desde el principio de la creación. En otras palabras, este Cordero fue inmolado desde el comienzo. Así que para entender y conocer este Cordero, ¿a dónde tenemos que ir? Al comienzo, que es ¿qué libro? Génesis. Por favor, vayan conmigo al libro de Génesis. Vayan conmigo al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Esa mochila se lo puede dar a mi esposa, hermanita. A mi esposa, gracias. Discúlpame. Génesis, ¿alguien tiene un asiento vacío al lado? Levante la mano. Para que, por si alguien va llegando. Muy bien, ahí hay varios asientos para que entonces las ujieres o las diaconisas sepan dónde están. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, como habíamos hablado ayer, Dios dice en la Biblia que Dios creó todo y todo era ¿qué? Bueno en gran manera. No había pecado, no había egoísmo, no había muerte, no había asesinato, no había violencia, no había guerra, no había depresión, no había suicidio. Nada de eso, todo era perfecto, bueno en gran manera. Pero la Biblia también nos dice que todo era perfecto, pero Dios le puso ¿qué cosa? A Adán y Eva. ¿Una qué? Una prueba. Una prueba le puso a Dios. Le hago una pregunta. ¿Este arbolito era una prueba grande o era una prueba pequeña? Es una prueba pequeña. ¿Por qué? Porque habían miles y millones de árboles. Entre todos los millones y millones de árboles que habían sobre la tierra, Dios le dijo que este arbolito no me lo toquen. Este arbolito me pertenece a mí. Ese fue, ¿qué cosa? Una prueba bien sencilla. Ayer les mencioné que esta prueba, ¿a qué se reflejaba? ¿Qué era similar a qué? A un centro de votación. Muy bien. Entonces, Adán y Eva, Dios le puso su prueba. ¿Por qué? Porque Dios crea a sus seres libres para adorarlo a Él y obedecerlo o seguir otro camino. Y Dios le puso esta pequeña prueba a Adán y Eva. Y ese era el centro de votos. Cuando Adán y Eva, al obedecer a Dios y no comer de ese árbol, entonces ellos le estaban diciendo a Dios ¿qué? Nosotros queremos que tú seas nuestro Dios. Amén. Pero al desobedecer a Dios, entonces, ¿qué sucedió? Que entonces al desobedecer a Dios y obedecer al diablo, entonces ellos le entregaron el mundo ¿a quién? Al enemigo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. ¿Están ahí? Dice ahí, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Entonces Dios le puso la prueba bien pequeño y le dijo, miren, esta es la prueba de que ustedes me quieren que yo sea su Dios, que sean fieles a mí y me obedezcan. Pero ya sabemos cuáles fueron las consecuencias, que Adán y Eva comieron de ese árbol. Pero ahí dice, quiero que noten, que Dios le dijo a ellos, el día que de él coman, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirán. Y como yo les expliqué ayer, cuando Dios le dijo, cuando la serpiente le dijo a Adán y Eva, le dijo ¿qué? Le dijo a la mujer, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No morirás. ¿Qué le estaba diciendo? Que Dios es un mentiroso. Y no solamente Dios es un mentiroso, sino que Dios te está escondiendo algo. Porque Dios no quiere que tú seas como Él, que sabiendo el bien y el mal. Y ayer hablamos sobre ese versículo, ¿verdad? Génesis 3:5. Pues sabe Dios que el día que de Él coma, serán abiertos vuestros ojos y serán ¿qué? Entonces el diablo dice, no solamente Dios te mintió, sino también está escondiendo algo. Como Dios es egoísta, como Él no quiere que ustedes sean como Él, ¿y qué es ser como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Pero yo le dije que esa palabra sabiendo no agarra, no profundiza en lo que está pasando aquí. Pero la palabra hebrea yada sí tiene otras connotaciones. Y la palabra declarando o determinando el bien y el mal. Le hago una pregunta, ¿quién es el que determina o declara el bien y el mal? ¿Quién es el que determina o declara lo que es bueno y malo? Es Dios. Entonces el diablo,
como Él quiso ser Dios y no pudo, ¿qué Él hace con la raza humana? Él quiere que nosotros querramos ser como Dios. ¿Y qué es ser como Dios? Declarar, determinar, saber qué cosa, el bien y el mal. Y cuando Adán y Eva decidieron comer del árbol, lo que le estaban diciendo a Dios es: gracias por habernos creado, gracias por todo esto que nos has dado, gracias por la vida, pero desde este momento en adelante nosotros no necesitamos que tú nos digas qué es lo bueno y lo malo. Nosotros podemos determinar o declarar el bien y el mal por nuestra propia cuenta. No te necesitamos, Dios. Y sacaron a Dios ¿de dónde? De su trono. ¿Y qué hace Dios cuando sus hijos deciden desobedecerlo? ¿Los aplasta como una cucaracha? No. Se pone a un lado. Se pone a un lado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios respeta tu libertad. Amén. Pero entiende una cosa, que cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted sabe lo que la Biblia dice, o si usted no quiere saber lo que dice la Biblia, y usted simplemente quiere desobedecerlo, pues sea por la razón que sea, cuando usted sabe lo que Dios desea y usted quiere vivir su propia vida, usted está tomando la misma decisión. Y cuando Dios entonces respeta tu libertad, Dios se pone a un lado, pero acuérdate bien que tres cosas se van a un lado también: las bendiciones, la protección y la vida misma. Por eso le dijo: ciertamente morirás, porque sin Dios no hay vida. ¿Están conmigo? No existe, porque Él es el dador de la vida. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese pecado, sabiendo que ellos pecaron, y hubo entonces, dice la Biblia, una separación entre Dios y la humanidad. Esa relación íntima que tenía Dios con sus seres creados se rompió, se dividió, porque ellos tomaron la decisión de no querer a Dios en su vida y de ellos poder por su propia cuenta determinar y declarar lo bueno y lo malo. Gracias a Dios, pero no te necesitamos. Dios se apartó de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se apartó de ellos? Por amor. Por amor Dios se apartó. Mira lo que dice aquí, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división ¿entre qué? Entre vosotros y vuestro Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos ¿de qué? La Biblia dice que la gloria de Dios es como ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, Adán y Eva, dice la Biblia, que estaban desnudos en la presencia de Dios, pero ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Saben por qué? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. La santidad de Dios los cubría y ellos no se daban cuenta, pero en el momento que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, Dios se aparta de ellos para no ¿qué? Para no destruirlos. Porque si se hubieran quedado en la presencia santa de Dios sin filtro, se consumen y se destruyen. Dios se apartó de ellos por amor. Yo creo que eso se merece un amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió algo más. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Recuerda que yo le dije que en Génesis, los primeros 3 capítulos de Génesis se explica todo. Todo está explicado en los primeros 3 capítulos de Génesis. Es la base para entender todo lo demás que ocurre, especialmente lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Génesis capítulo 3. ¿Están ahí? Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Por qué sabían que estaban desnudos? Dice primero que no, porque estaban cubiertos ¿de qué? Cuando desobedecen a Dios, la gloria de Dios se aparta. Por eso decía, estamos destituidos de la gloria de Dios, y se dan cuenta que están desnudos. ¿Están conmigo? ¿Y qué hicieron? Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Así que ¿cómo el ser humano trata de resolver el problema de la desnudez? ¿Haciendo qué? Dios los había vestido originalmente, perdieron las vestiduras originales de Dios. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Tratan ellos mismos de cubrir su ¿qué? Y vamos a ver que la desnudez es símbolo del pecado. ¿Están conmigo? Así que ellos trataron de cubrir su desnudez. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿en dónde estás tú? Le hago una pregunta: ¿quién buscó a quién? Amén. Cuando el ser humano cae,
es cuando Dios más cerca está de ti. Nunca olvide eso. Dios los buscó a ellos. Y sigue diciendo, y él respondió, mire la respuesta de Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Le hago una pregunta. No sé si usted captó lo que acaba de pasar, pero ahora mismo dice que Adán y Eva, por su pecado, quedaron desnudos. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Al verse destituidos de la gloria de Dios, se vieron desnudos y se taparon su desnudez. Pero cuando escuchó a Dios, Adán dice, me escondí porque estaba ¿qué? ¿Y cómo se explica eso? No se habían tapado. Se habían tapado con hojas de higuera, ¿sí o no? Y ahora dice que estaban ¿qué? Nos escondimos porque estamos desnudos. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido espiritualmente sí hablando. Físicamente no tiene sentido, pero espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Al ellos tratar de cubrirse con hojas, lo que estaban tratando de hacer es mostrando el esfuerzo humano por cubrir su pecado. ¿Están conmigo? Tratando de justificar el ser humano por su propia cuenta, tratando de cubrirse ellos mismos, pero esas vestiduras que el ser humano buscó, ¿sirvieron de algo? Absolutamente nada. No sirvió de nada porque Dios todo lo ve. Usted podrá venir aquí con su traje lindo, con su todo vestido y tratando de aparentar un cristiano, pero Dios te ve como tú eres. Y vamos a ver cuando hablemos del tema del juicio, que usted podrá tener a todo el mundo engañado, pero usted a Dios no lo engaña. Dios te ve como tú eres, desnudito y todo. ¿Están conmigo? Ahora, tenemos un problema serio. Porque decía claramente en Génesis capítulo 2, versículo 17, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ahora, usted le pregunta a las personas, ¿por qué fue que Adán y Eva no murieron en ese día? Y la gente te va a venir con mucha filosofía y decir, no, porque ellos empezaron a morir espiritualmente y un montón de cosas, bla, 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 bla. Pero es que no tiene sentido y te voy a explicar por qué. Porque cuando dice Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán, ¿qué significa morir en ese contexto? Pues la palabra hebrea para morir es la palabra mut. ¿Están conmigo? Acuérdense que yo le dije que cuando estudiamos el lenguaje original nos clarifica muchos males entendidos. ¿Qué es mut? Pues fácilmente vamos a buscar en otros versículos de la Biblia donde habla de lo que es morir. Y miren aquí, hablando del diluvio. Dice, y murió, ahí está la palabra mut, toda carne que se mueve sobre la tierra, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué cosa? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Según la explicación bíblica, lo que es morir, cuando Dios le dijo, el día que coman de eso morirán, significa que dejar de existir. Porque ya no tienen el aliento de vida en sus narices, todo que muere. Lo que Dios le dijo a ustedes, a Adán y Eva, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a dejar de existir, van a dejar de respirar, van a dejar de estar vivos. ¿Están conmigo? Ahora tenemos un problema también, porque Adán y Eva no murieron en ese día. Adán y Eva no murieron. ¿Y qué fue? Que Dios cambió de parecer. Yo dije, bueno, yo dije que iban a morir, pero les voy a dejar esta pasar. Si usted es padre, madre, o si usted es maestro, y usted trabaja con niños pequeños, usted sabe que usted no puede poner una regla, porque si usted dobla esa regla, pierde autoridad y respeto, ¿sí o no? ¿Será que Dios cambió de parecer? Y dijo, bueno, yo le voy a dejar esta pasar. Yo sé que yo no le dije eso. Mire lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y no hará. Habló y ¿qué? Y no lo ejecutará. Familia, Dios puso una sentencia de muerte al ellos comer de ese árbol de la vida. Y la pregunta es, ¿por qué fue que Adán y Eva no murieron en ese día? Porque Dios no cambia lo que dice. ¿Por qué fue? La contestación está en Génesis capítulo 3, versículo 21. Vayan conmigo, por favor. Génesis 3, 21. ¿Amén? ¿Qué dice Génesis 3, 21? Y el Señor Dios hizo al hombre y su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Familia, para Dios haberle hecho túnicas de pieles a Adán y Eva, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Algún animal tenía que haber muerto. Le hago una pregunta, ¿qué animal usted cree que murió en lugar de Adán y Eva en ese día? Un cordero. Por eso decía el cordero inmolado desde el
comienzo del mundo. Y yo me imagino que Satanás cuando vio esto dijo, ahí está, mira qué asesino es Dios. Mira qué sangriento es Dios, acusando a Dios. Pero ¿sabe lo que Dios le estaba mostrando aquí? Dios le estaba diciendo a Adán y Eva, ustedes dos, por haberme desobedecido, por no quererme en su vida, ustedes dos entonces no van a existir más. Pero esa sentencia de muerte que yo le puse a la raza humana, ahora en su lugar va a haber un sustituto y es el Cordero. Amén. El Cordero lo que le estaba mostrando a Adán y Eva era, miren, ustedes se supone que murieran hoy por desobedecerme, pero les voy a dar una segunda oportunidad. Les voy a dar a ustedes una segunda oportunidad. ¿Gracias a quién? Este Cordero simbólicamente representaba que en el futuro, porque verdaderamente por medio de este Cordero no se salvaron. Es una representación del plan de salvación. Y Dios lo que le estaba diciendo es, en el futuro, es una profecía, vendrá el verdadero Cordero. Y ese es el que le va a dar una segunda oportunidad a la raza humana. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de salvación. El pacto de la gracia se encuentra en Génesis capítulo 3. Dios le mostró al pueblo una segunda oportunidad a sus hijos. Y la pregunta es, ¿en dónde Dios, cómo Dios, mejor dicho, por medio de este Cordero, iba a haber reconciliación? ¿Cómo era que Dios iba a reconciliarse con los seres humanos? ¿Cómo era que la humanidad y la divinidad iban a volver a estar restaurados? Y la contestación a esa pregunta es bien sencillo. Nos lleva a un solo lugar en donde se nos explica cómo se iba a hacer esa restauración. Y ese lugar es ¿qué? ¿El qué? El santuario. En el santuario encontramos ¿qué cosa? El plan de salvación. ¿Están conmigo? Ayer les hice una introducción, hablamos un poco del santuario. Hoy vamos a entrar un poco más profundo en el santuario porque aquí está detallado el plan de salvación que Dios tiene para cada ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Aquí están los planes y aquí está todo. Y mira cómo comienza. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 26-30. Dice Dios a Moisés, y que me hagan un santuario, ¿para qué? Para que yo habite entre ellos. Y levantarás el tabernáculo conforme al ¿qué? Al modelo que te fue mostrado en él. Dios entonces, cuando Moisés sube al monte, Dios le mostró una maqueta o un modelo del santuario, ¿cuál? No el terrenal, sino del ¿qué? Del celestial. Y porque vamos a ver que el santuario verdadero no está en la tierra, está en el cielo. Y Dios le mostró a Moisés, mira el santuario que hay en el cielo. Yo quiero que tú me hagas un modelo aquí en la tierra de cómo yo voy a salvar a la raza humana. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice aquí. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que le construyera un santuario terrenal? 3 razones. Primero, porque quería morar. ¿No dijo él para que yo habite entre ellos? Familia, Dios está ansioso y deseoso de estar tan y tan cerca de usted y de mí que usted no se imagina. ¿Cuántas personas aquí tienen seres queridos lejos? ¿Cuántos? ¿Verdad? Cuando usted está lejos, usted anhela tener. Cuando usted lo ve, ¿qué usted hace? Lo abraza y lo besa y lo aprieta. Deja que Dios le agarre. Te va a llenar de besos y de abrazos. Amén. Dios está ansioso, deseoso de estar cerca de nosotros. Solamente que hay un problema aquí en la tierra que no lo permite. ¿Y qué es? El pecado. ¿Están conmigo? Entonces el plan de salvación consiste en separar al ser humano del pecado. ¿Para qué? Para que Dios te pueda abrazar y llenar de besos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el Dios que anhela estar cerca de su pueblo, anhela estar cerca de ti. Dice aquí también que Dios quería mostrarles un modelo del ¿qué? Del santuario celestial. O sea, el santuario terrenal era una dramatización, un modelo del verdadero santuario que está en el cielo. Y eso lo vamos a confirmar en esta noche. ¿Están conmigo? Y el tercer punto es porque Dios quería enseñarles ¿qué cosa? El plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que todo eso es lo que Dios le mostró. Ahora, este es el santuario, familia. Hoy le vamos a hacer una introducción. Es imposible en un seminario de 2 semanas, mucho menos en una presentación, nosotros agarrar la profundidad de lo que está aquí demostrado. Pero yo lo que voy a hacer en esta noche y durante estas 2 semanas es que yo le voy a ir mostrando poco a poco más y más. ¿Están conmigo? Y usted se va a enamorar del santuario, porque es una cosa linda lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, el santuario, si usted nota, tiene 6 muebles, perdón. ¿Cuántos muebles tiene?
6 muebles, muy bien. Tiene 3 compartamentos. Este es lo que se conoce como el atrio. Aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. ¿Con cuántos muebles? 6 muebles. Y también tiene, familia, un sacrificio, 2 servicios y 7 fiestas. Yo le voy a ir desglosando todo esto en esta tarde, poquito a poquito, porque vamos a ver el plan de salvación en esta noche. ¿Están conmigo? Vamos a comenzar a ver el plan de salvación desglosado. Ahora, si comenzamos en el santuario, usted tiene el primer lugar, ¿es qué? Primero está el campamento, ¿verdad? El campamento está afuera. Luego entonces está lo que se conoce como el atrio. Así que imagínense que el pueblo, el santuario estaba en el medio del pueblo, el desierto, y todo el mundo vivía alrededor del santuario porque era el centro. ¿Por qué es que ese lugar era el centro de todo lo que hacían? Cuando tú entrabas por la primera puerta, tú entrabas y te encontrabas con el primer mueble que se llama ¿cómo? El altar de sacrificio. El primer mueble es el ¿qué? El altar de sacrificio. Luego de pasar por el segundo mueble que encuentras en el atrio, después del altar de sacrificio se conoce como el lavacro. Muy bien, el lavacro. ¿Cuántos muebles llevamos? 2 muebles, ¿verdad? Entonces, luego que pasabas del lavacro en el atrio, ahora pasabas al segundo compartimento, el segundo lugar dentro del santuario. Y ese lugar se llama el lugar santo. Muy bien, 2 muebles y entramos al lugar santo. Ya estamos adentro de la estructura en sí. Y cuando usted entra al lugar santo, hay 3 muebles más. ¿Cuántos 3 muebles? El primer mueble, voy a hacerlo así como la ilustración. El primer mueble, cuando entras al lugar santo, a mano derecha están los panes de la propiciación. De frente está lo que se conoce como el altar de incienso. Y a mano izquierda está lo que se conoce como el candelabro. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Cuántos muebles hay? 3. En total tenemos ¿cuánto? 5. Así que esos 3 muebles están en el lugar santo, los otros muebles están en el atrio, y usted pasa entonces y pasaba, y luego pasaba a la última parte del santuario, que era ¿qué? El lugar santísimo. Solamente tenemos un problemita, que usted no puede pasar del lugar santo al lugar santísimo, porque ¿qué había? Un velo. Hay un velo que ¿qué hace? Que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y la pregunta es ¿por qué? Pues miren aquí, Éxodo capítulo 26, versículo 33. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo ¿el qué? Ya nosotros hablamos del arca del testimonio ayer. Y el velo se servirá como ¿qué? Como división entre el lugar santo y el lugar. Así que dentro del santuario el velo dividía, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que había una separación? Pues mire, en el lugar santísimo había algo que se llamaba el arca del testimonio, que es este mueble que está allí que hablamos ayer. ¿Y quién se acuerda de lo que hablamos ayer? ¿Qué representa el arca del testimonio? El trono de Dios. Amén. Es una representación terrenal del trono de Dios celestial. ¿Están conmigo? ¿Y a quién era que se manifestaba sobre ese arca? Dios mismo. O sea, en el lugar santísimo. ¿Por qué se le llamaba el lugar santísimo? Porque estaba ¿qué? La misma presencia santa de Dios. Dios quería estar tan cerca como puede de sus hijos y sus hijas sin destruirnos. Y por eso Él construye un santuario donde Él puede estar con su gloria, pero sin destruir a sus seres humanos, a su creación. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Por eso entonces el velo servía como ¿qué? Protección. El velo era para protegernos a nosotros de la presencia de Dios. Dios puso ese velo ahí para proteger a la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya tenemos los 6 muebles. Ahora miren, quiero mostrarle esto. Ese es el arca del pacto, ¿verdad? Y miren aquí. Cuando usted mira los 6 muebles del santuario, ¿qué figura tienen? Una cruz. No brinque de su asiento todavía. ¿Una qué? Está formado como una cruz. ¿Están conmigo? Estoy poquito a poquito porque no quiero que le dé un ataque de corazón a usted aquí. Dentro del santuario habían 2 servicios. Había un servicio diario o continuo y había un servicio
anual. El calendario hebreo tiene 360 días. Es perfecto, no hay descuadre como el calendario de nosotros. 360 días al año y cada mes tiene 30 días, ¿verdad? Fueron los romanos que empezaron a decir, mira, dame un día de acá y quítale un día allá, y por eso febrero tiene 28 y el otro tiene 31. Es por ese descuadre. Pero bíblicamente eso no sucede. Los meses son perfectos. Entonces, este servicio anual lo vamos a hablar más después. El servicio diario o continuo, mira cómo era. Usted venía cada día hacia el altar de sacrificio, que es ¿qué cosa? El primer mueble, ¿verdad? Usted entraba al santuario, al primer mueble que se encontraba era el altar de sacrificio. ¿Y qué sucedía ahí? Dice Levíticos capítulo 5, 5 al 6. Y cuando pecara en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación, es una palabra linda o fina para decir la limpieza. ¿Están conmigo? Para limpiar. ¿Limpiar qué cosa? El pecado. Para su expiación presentará al Señor por su pecado que ha cometido una ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación. ¿Por qué? Por él de sus pecados. Entonces, ¿qué ocurría? Se lo voy a dramatizar. Usted venía al santuario porque usted es un pecador, ¿verdad que sí? Todos tenemos la maldad en pecado. Pues usted venía ¿con qué cosa? Con su sacrificio de expiación, que era un ¿qué? Un cordero. Gracias, manita. Un corderito. Y usted venía con su corderito. Ahora, el concepto de corderito se nos hace difícil porque nosotros somos muy modernos aquí, ¿verdad? Piensa en un corderito como en un popi, ¿verdad? Cuando usted ve los popis, ¿qué hace la gente con los popis? ¡Qué lindo el popi! ¿Verdad? Y le brincan encima, ¿verdad? Piense que eso es un corderito, es una ovejita bebé. ¿Están conmigo? Piensa que usted tiene ese corderito, ese popi en su casa. Pero usted tiene que tomar ese animal inocente, joven, y tiene que llevarlo al santuario. Y cuando usted llega al santuario, ahí lo va a recibir el sacerdote. ¿Y usted sabe lo que tiene que hacer? Tiene que poner ese animalito que está ahí, usted pone sus manos encima de él y confiesas tus pecados. Y cuando confiesas tus pecados, simbólicamente tus pecados eran transferidos a ese animal inocente. ¿Y luego qué tenías que hacer? Degollar el animal. Matarlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la... ¿Están conmigo? ¿Qué era lo que Dios estaba enseñándole a la raza humana? Tus pecados, por lo que se supone que tú murieras, yo te estoy mostrando que el plan de salvación comienza con el cordero en el altar de sacrificio. ¿Y es qué? Es que tus pecados van a ser transferidos a este animal inocente. Ese animal va a morir en tu lugar y tú tienes una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Luego, ese animal era degollado, era desmembrado, se le ponía ciertas partes en el altar y la sangre que se recogía, se tomaba esa sangre y se entraba al santuario y se ponía sobre los cuernos del altar. Pero específicamente, esa sangre era tirada hacia el velo. Pero hay un problema. Esa sangre se supone que llegara al arca o al trono de Dios en representación de que ¿qué? De que el pecado fue ¿qué? Ya se fue acabado, fue terminado. O sea, hubo una paga por el pecado. La sangre representa la muerte del pecado. ¿Están conmigo? Pero cuando se tiraba esa sangre, el sacerdote no llegaba porque había Entonces, ¿qué sucedía con la sangre? Se iba ¿qué? Acumulando por 359 días al año. La sangre de esos animales inocentes eran ¿qué? Se iban acumulando sobre el velo. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué sucede con la sangre que se acumula? Ahora entienden por qué había un altar de incienso. Porque el altar de incienso neutralizaba el mal olor de la sangre acumulada durante el año. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Lindo, lindo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto? Pues yo le voy a enseñar ahora. Ese es el sacrificio diario. ¿Están conmigo? Porque yo todo lo que se lo estoy explicando se lo voy a mostrar por medio de Jesucristo en un minuto. ¿Están conmigo? Porque todo esto es ¿qué? Una dramatización del plan de salvación. Ahora miren. Habían 7 fiestas ceremoniales que estaban junto a esto. ¿Cuántas fiestas? Dice Levíticos 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarán santas convocaciones, estas son las fiestas de los judíos. Noten esto, un punto muy importante. Estas fiestas ceremoniales no le pertenecían a los judíos ni le pertenecen a los judíos. Estas fiestas son ¿de quién? Son de Dios. Ahora, ¿cuántas fiestas habían? 7 fiestas o ceremonias. Y miren esta, aquí están las 7. Si usted lee Levítico capítulo 23, la primera es la Pascua, que cae el
14 de Nisan. El Nisan es el primer mes del calendario hebreo. El 14 de Nisan es como decir un mes. Caía la Pascua. Luego el próximo día, el 15 de Nisan, ¿qué caía? Los panes sin levadura. La tercera ceremonia era las primicias, que caía el día después o el 16 de Nisan. Pero luego a las 7 semanas o a los 50 días de eso, venía lo que se conocía como el Pentecostés. ¿Están conmigo? Pero después de esa había la quinta, que se conocía como las trompetas. ¿Y las trompetas qué hacían? Las trompetas anuncian juicio. ¿Por qué? Porque cuando suenan las trompetas, quiere decir que está pronto para venir el gran día de expiación, o en hebreo se conoce como Yom Kippur, el día de expiación, el gran día del juicio. Familia, era el servicio anual, una vez al año, el cual hoy no lo vamos a hablar cuando hablemos del Tribunal Supremo. Amén. Es un tema increíble, fascinante. Y luego entonces la última, después del día de expiación o el día del juicio, entonces venía la fiesta de los tabernáculos. ¿Están conmigo? Ahora, usted está ahí sentado y me está diciendo, y mira Carlos, ¿y qué es todo esto para mí? Escúcheme bien. Todo esto que es lo que estaba ocurriendo en el santuario terrenal, las ceremonias, las fiestas, las ofrendas, todo eso era una dramatización. ¿De qué? Del verdadero plan de salvación. Dios, por medio del santuario terrenal, le estaba tratando de mostrar a la raza humana: esto es la manera como yo voy a salvar a la raza humana del pecado, separar el pecado de la raza humana para yo poder morar cara a cara nuevamente con la humanidad. ¿Están conmigo? Todo esto es lo que se conoce como el viejo pacto. Ahora lo vamos a estudiar y lo vamos a ver a la luz del nuevo pacto, y no del santuario terrenal, sino el plan de salvación en el nuevo pacto por medio del santuario celestial. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Por favor, pónganse los cinturones, porque ahora es que esto se va a poner duro. Vamos a pasar ahora de lo que era literalmente del tipo al antitipo, a la manifestación figurada literal de todas estas ceremonias y todos estos símbolos. Empezamos con ¿quién? No es el cordero literal el que le da la segunda oportunidad al ser humano. Ese cordero literal representaba ¿a quién? Dice Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? Gloria a Dios. Ese corderito que se murió en el principio en Génesis capítulo 3 era una demostración ¿de quién? Del verdadero cordero. Amén. Todos esos serán símbolos de cómo el verdadero cordero, porque usted no puede venir al santuario para buscar la reconciliación con Dios si usted no tiene cordero. ¿Están conmigo? Ahí llegaba entonces el verdadero cordero que iba a suplir y a representar y sustituir a toda la raza humana. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Usted como que no se ponen contentos que lo que está dentro de nosotros que nos destruye, Dios no lo quiere quitar, para que tengamos una segunda oportunidad. Ahora, ¿cómo es que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Pues usted sabe que en el viejo pacto usted venía y le ponía las manos y usted que confesaba sobre ese animal. Pero ¿cómo es que Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios, lo hace? Dice aquí en Mateo 8, 14 al 17, y vino Jesús a casa de Pedro, y vio la suegra de este postrada y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre ¿la qué? La dejó. Y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados. Jesús tocó a la mujer, ¿y qué le pasó con la enfermedad? Se esfumó. Y con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó ¿a quiénes? A todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Familia, cuando Jesucristo tocó a esa mujer y la sanó, usted dirá: ¿y a dónde fue que se fue la enfermedad? ¿Se desapareció? ¿Se fumó? No. La enfermedad de esa mujer y de todas las personas sanadas y de todos los pecados, porque la enfermedad representa el pecado, cayó sobre ¿quién? Él mismo las tomó. A esa mujer no fue que se desapareció la fiebre, fue que Jesús tomó su enfermedad. Jesús tomó todas las enfermedades, toda la humanidad, tomó todo el pecado. ¿Sobre qué? Sobre Él mismo lo tomó. Él, en ese momento en el viejo pacto, era el cordero que tomaba simbólicamente esos pecados, pero en el nuevo pacto es el verdadero cordero que literalmente tomó el pecado de toda la humanidad sobre su propio cuerpo.
Él lo llevó, Él lo tomó, Él cargó con ellos. ¿Están conmigo? Y cuando usted pregunta cómo fue que comenzó la reconciliación entre la humanidad y la divinidad, la respuesta existe solamente en una persona. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Dios estaba ¿en quién? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus ¿qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo fue que vino la reconciliación entre la humanidad y la divinidad? Se llama Jesucristo. Él es el Cordero que comienza esa reconciliación, esa división que hubo entre Dios y la humanidad. O sea, Él mismo, porque dice la Biblia, el mismo que creó, se hizo un ser humano. Ahora, voy a hacer una pausa aquí, porque esto se pone duro. Nosotros no comprendemos cabalmente lo que significa eso. Nosotros no comprendemos, para la mente humana es muy difícil entender lo que sucedió cuando Jesucristo, cuando se hizo un hombre. ¿Están conmigo? Yo se lo voy a tratar de plantear de una manera que quizás lo ayude a usted a comprenderlo, porque es la única manera de hacerlo. Imagínese que usted tuviera el poder o la habilidad de hacer una finca de hormigas. ¿Cuántos han visto? Un ant farm. ¿Cuántos han visto, verdad? ¿Saben que hay personas que compran peceras, verdad? ¿Y qué hacen? La llenan de tierra y crían colonias de hormigas. Entonces la gente, los científicos, ¿verdad? Son la gente, ¿verdad? Que a veces no tiene nada que hacer, pero están ahí mirando, ¿verdad? Y entonces empiezan, ay, mira mi colonia. No, me estoy jugando, ¿verdad? Los científicos están estudiando cómo el comportamiento y todo eso, pero están mirando. Ahora, yo le quiero decir a usted, imagínese que usted hizo su propia finca de hormigas. Usted hizo la tierra y usted creó las hormigas. Y usted tiene su gran finca de hormigas y usted está mirándolo. Mira qué lindos. Esos son como tus, ¿qué? Como tus hijos, porque tú los creaste y tú estás mirando tus hormigas, ay mira qué linda y mira cómo van creciendo y mira esto, pero de momento estás mirando dentro del hormiguero que creaste y te das cuenta que hay una hormiga mala. Y te das cuenta que no solamente hay una hormiga mala, sino que esa hormiga mala está pervirtiendo las otras hormigas. Ahora le hago una pregunta, ¿usted tiene un problema, sí o no? Tiene un problema serio, porque tiene una rebelión dentro de su hormiguero y la felicidad se desapareció. Todo el mundo anda corriendo y con miedo. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la solución al problema? Tiene que ¿qué? Sacar la hormiga mala, ¿verdad? Y a los que lo están siguiendo, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a comprar un spray de hormiga y lo va a rociar su finca? Me dicen que no, ¿por qué? Porque matas las malas y las buenas. Tiene un problema serio. Aquí está la solución. Yo le digo a usted que usted creó su hormiguero, es tu finca. Yo le digo a usted, la única manera de salvar tus hormigas buenas de las que quedan es que usted se tiene que convertir en una hormiga. Apúntate. Se la voy a hacer más difícil. No solamente usted se tiene que ser hormiga, puede ser que usted muera. Apúntate, pero se la voy a hacer más difícil. No solamente puede ser que usted muera. Si usted sobrevive, usted se tiene que quedar como una hormiga por el resto de su vida. ¿Quién se apunta? Nadie. Yo le soy sincero. Que se mueran las hormigas, yo hago otra, ¿verdad? Eso es lo que uno dice. El problema que tiene es que le va a surgir el problema nuevamente. La única manera de solucionar el problema de eso es que usted se tiene que hacer hormiga. Usted puede ser que muera. Usted no solamente, se me quedó el cuarto punto, usted va a ser torturado como hormiga. Y te tiene que quedar como hormiga por el resto de la vida. ¿Quién lo hace? Ningún ser humano. Eso no tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera. Esa frase de tal manera significa que no hay explicación humana. Es incomprensible. Porque yo les pregunté a todos ustedes, y ustedes no son los únicos, donde quiera que presento este panorama, nadie me dice, yo quiero eso. Porque no tiene sentido. Dios se hizo hormiga. Cristo se hizo hormiga. Lo que es incomprensible para un ser humano, lo que no tiene ni sentido, para Dios fue la única manera de rescatar a la humanidad. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso es tratar de darle una demostración de lo que es algo similar, pero jamás es igual. ¿Están conmigo?
Usted no lo haría, usted no se humillaría a convertirse en una cosita pequeña así que puede morir. Pero Cristo lo hizo. El Creador se hizo creación y puso su vida en riesgo por nosotros, por la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso es, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Están conmigo? Ahora le pregunto, ya tenemos el Cordero. ¿Estamos gozando o no estamos gozando? Yo estoy calentando nada más. ¿Cuál es el primer mueble o el primer paso de la salvación ahora que tienes al Cordero? ¿El qué? ¿El altar de qué? ¿Qué representa el altar de sacrificio en el nuevo pacto? Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, ¿le qué? Le crucificaron. Familia, ¿qué representa el altar de sacrificio? La cruz del Calvario, donde Cristo fue ¿qué? Asesinado. La razón por la cual Dios Padre puede perdonar tus pecados es porque su Hijo cargó con nuestros pecados. Amén. Él los tomó sobre Él mismo. Es gracias a esa gran entrega es que usted y yo tenemos una segunda oportunidad a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pasó algo más. Aparte, ya el problema del pecado resuelto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero pasó algo más. Porque dice en Colosenses 2:15, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Qué es eso? Eso es un disparate para una persona que piensa terrenalmente. ¿Cómo es posible que Cristo desarmó a los poderes y las potestades del enemigo y los exhibió públicamente al qué? Al triunfar sobre ellos en la cruz. Familia, ¿cómo es posible que la cruz sea un triunfo? Si esa era la vergüenza más grande que existía. Ahí se ponían a los peores criminales. Era el peor método de tortura que ha existido en la humanidad. Y no solamente estabas ahí colgando, desangrándote y muriéndote, estabas desnudo. ¡Qué gran vergüenza! ¿Cómo es posible que Pablo dice que eso era un triunfo? ¡Ay, familia! ¿Cómo es posible que eso era una victoria? Dice aquí, Filipenses 2:6-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Aunque siendo Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. Él siendo ¿qué? Siendo divino en su naturaleza, siendo uno con el Padre, él que se despojó, se desvistió de su divinidad, renunció a sus privilegios divinos, se humilló voluntariamente tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos, y cuando apareció en forma de hombre, encima de que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? La cruz del Calvario. Encima de que se hizo hombre, se sometió a su obediencia total al Padre y encima de eso murió la peor tipo de muerte, que es la muerte ¿en dónde? La muerte en la cruz. Familia, ¿por qué la cruz es una victoria? La cruz es una victoria no solamente porque comienza el plan de salvación. La cruz no es una victoria solamente porque queda saldada la deuda del pecado que el ser humano tiene, sino que la cruz es una victoria porque la acusación del diablo, ¿cuál fue la acusación? Dios es un tirano, Dios es un dictador, Dios es un asesino, Dios es un mentiroso, Dios quiere imponerse, Dios es malo. Todas las acusaciones quedaron silenciadas en la cruz. Todas. ¿Por qué? Porque el mundo entero, el universo entero está mirando esta escena y está diciendo, ¿cómo es posible que el Padre haya enviado a su Hijo a morir? ¿Cómo es posible que se haya humillado? Y cuando miran la cruz del Calvario, porque la profecía no decía que el Cordero había que torturarlo. Eso fue el plan de Satanás. Y cuando el universo completo contempla la cruz del Calvario y ven esa escena, dicen, wow, cuán grande es el amor de Dios. Y todas las acusaciones que el diablo levantó, que hablamos ayer, todas las mentiras, los chismes y las calumnias del carácter de Dios que fueron pisoteados, el carácter de Dios quedó vindicado en la cruz del Calvario. Se silenciaron
todas las acusaciones y todo el universo vio que Satanás acusaba a Dios de ser asesino, de ser mentiroso, pero se vio que quién era el verdadero asesino, mentiroso, corrupto, sobornista. Él era. La cruz del Calvario es una victoria para Dios, porque silenció el carácter que había sido manchado. El carácter de Dios quedó completamente vindicado. Amén. Y por eso dice Juan capítulo 12, versículo 13, que Cristo dice, si yo fuese levantado, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre te enamora con su Hijo. El Padre te dice, ¿quieres ver cuánto te amo? Yo di lo mejor que tengo a mi Hijo y mira lo que hice con Él por ti. ¿Es para qué? El amor no es forzado. El amor, ¿qué? Se gana. Y Dios, por medio de su Hijo, quiere enamorarte. Te persuade y te convence. ¿Quieres saber quién soy yo y cuánto te amo? Mira a mi Hijo en la cruz. Ese es el amor que yo tengo por ti. Gloria a Dios. Dios te está diciendo, cásate conmigo. Amén. Y escuchen bien. Hollywood te tiene la gran mentira. Hollywood y Disney y todo lo que se vende por ahí, todo lo que te pintan una gran mentira. ¿Qué es lo que te pintan? Que los héroes obtienen la victoria por medio de ¿qué? De la violencia. Todos los superhéroes, todas las caricaturas y todo, es que hay que hacer violencia para obtener la victoria. El verdadero y único superhéroe de la historia de la humanidad obtuvo la victoria no por medio de levantar un dedo en violencia, sino por su humillación, por su entrega. Ese es el único superhéroe que existe. El verdadero superhéroe que existe, Cristo Jesús. Amén. Ahora, con su sacrificio en la cruz del Calvario, entienda bien, quedó el carácter del Padre vindicado ante el resto del universo. Amén. Pero hay un lugar en el universo en donde todavía el carácter del Padre no ha sido vindicado. ¿En dónde es eso? Aquí en la tierra. ¿A quién le toca ese trabajo de llevar estas buenas nuevas? A usted y a mí. Amén. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora pasamos rápidamente al próximo mueble, que es ¿qué? El lavacro. Así que Cristo pasó por la cruz del Calvario. Ahora tiene que pasar por el próximo mueble, que es el lavacro. Ahora, ¿qué les represento? ¿Qué representa el lavacro? En el viejo pacto, los sacerdotes se tenían que lavar los pies y las manos antes de entrar al santuario, porque dentro del santuario, ¿quién estaba? La presencia de Dios. Si no se lavaban, morían, dice la Biblia. Entonces, si ellos tenían que lavarse antes de entrar al santuario, significa que Jesucristo, después que pasa por la cruz del Calvario, antes de entrar al santuario celestial, tiene que también hacer ¿qué? Lavarse, ¿sí o no? ¿Lavarse de qué? De los pecados que Él cargó cuando fue a la tumba. Dice aquí en Romanos 6, 3 y 4, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que así como Jesucristo, familia, dice aquí que resucitó de la tumba, ¿cómo? Con los pecados. Él se los llevó a la tumba, pero cuando Él se levantó de la tumba, Él estaba limpio de todos esos pecados. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo retener a Cristo, porque los pecados no eran de Él, eran tuyos y míos. Así que, ¿qué representa el lavacro? El lavacro representa la resurrección de Jesucristo sin un solo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, si seguimos el patrón del santuario, acuérdate que aquí está el plan de salvación. Primero lo tenemos que ver por medio de Cristo y luego nos toca a usted y a mí caminarlo. Después de entonces del lavacro, Jesucristo resucita, está con ellos por 40 días. ¿Qué sucede después de los 40 días? Jesús asciende ¿a dónde? A una hamaca que lo está esperando, que Él está ahí con una piña colada virgen. ¿A dónde subió Jesucristo? ¿A qué santuario? ¿Podemos probarlo? Apocalipsis capítulo 1. Vayan conmigo. Ay, ay, ay. Apocalipsis, les voy a decir esto. El libro de Apocalipsis está localizado o ubicado dentro del santuario celestial. Todos los eventos que ocurren en Apocalipsis están ocurriendo dentro del santuario celestial y se los voy a probar ahora con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy ¿quién? El Alfa y el Omega, el primero y el último. Brinquemos al versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto que vi 7 candeleros de oro. Le hago una pregunta. Él vio, ¿a quién estaba viendo Juan? A Cristo. ¿Y qué estaban los 7 candeleros de oro? Le hago una pregunta. ¿Será que son los 7 candeleros del santuario terrenal? No, no puede ser porque el santuario terrenal ni existe. Ya había sido destruido. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sigamos leyendo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. O sea, la voz que escuchó diciendo: yo soy el Alfa y el Omega, es la voz del Hijo del Hombre, que es ¿quién? Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Brinquemos al versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, ahora Cristo va a hablar: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve ¿qué? Muerto. Así que esa escena que está pasando ahí, en donde Juan ve a Jesucristo caminando y ahí están los 7 candeleros de oro, Jesús dice: yo estaba muerto pero aún ahora vivo. ¿En dónde está ocurriendo esa escena? En el santuario celestial, porque resucitó y se subió al santuario. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa que él anda con una espada así aguda a 2 filos? ¿Significa que Jesucristo anda caminando por ahí con una espada saliendo de la boca como un mago? No, claro que no. Todo esto está en símbolos. ¿Qué representa la espada? Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Así que ahí están el candelabro, pero ahí también está ¿qué? La palabra de Dios, que representa ¿qué? El pan de la propiciación. La palabra de Dios, su palabra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ahora le pregunto, entró al santuario celestial, la espada, el pan, los 7 candelabros, ahí están. Pero ¿qué mueble falta en el lugar santo? El altar de incienso. Pregunta, ¿será que encontramos el altar de incienso en el santuario celestial en el Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 8. Vayan conmigo. Le voy a decir más. Apocalipsis es Jesucristo caminando por medio del santuario, por medio de los muebles. Apocalipsis capítulo 8. Miren esto. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. ¿Están ahí? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué altar será ese? Así que el altar ¿de qué? De incienso, de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba ¿de dónde? Delante del trono. Si el arca del pacto representa el trono de Dios, y dice que ese altar de incienso estaba ¿dónde? De frente o alante ¿de qué? Del trono de Dios. Sigue diciendo: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. O sea que este altar de incienso no puede estar en la tierra. ¿Por qué? Porque el fuego se arroja a la tierra. Este altar de incienso, ¿en dónde está? En el santuario celestial. Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un ¿qué? Y un gran terremoto. ¿Cuántos dicen amén? Acabamos de encontrar, familia, los 3 muebles. ¿De dónde? En el santuario celestial con Jesucristo después que resucita. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya cuadramos los primeros 5. ¿Qué mueble nos falta? El trono de Dios, que está ¿en qué lugar? En el lugar. Pero no podemos pasar al lugar santísimo porque hay un problema. Hay algo que no nos permite pasar. ¿El qué? El velo. ¿Será que el velo representa algo también? Mire, familia, Mateo 27:51 dice aquí: y aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se ¿qué?
en el mismo momento al sacrificio de las 3 de la tarde en que Jesucristo murió, ese velo grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que protegía a la humanidad de la presencia de Dios, ese velo se rasgó de arriba abajo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fue que en el mismo momento en que Jesucristo murió ese velo fue rasgado? ¿Qué es lo que representa el velo? Dice Hebreos 10, 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo. Esto es ¿qué? Su carne. Esa sangre que era dispersada hacia el arca del pacto no llegaba al arca del pacto porque el velo estaba ahí ¿para qué? Para tomar esa sangre que representa el pecado. Y esa sangre, esa carne, ese velo fue ¿qué? Roto. Lo que significa ¿qué? Que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no solamente representa todo lo que habíamos mencionado, el perdón de los pecados y de la vindicación del carácter de Dios, sino que la separación que existía entre Dios y la raza humana fue rota. Ya no hay separación, entre Dios y nosotros, sino que por medio de Cristo Jesús esa división fue rota y Cristo ahora reconcilia a Dios con la humanidad, a la divinidad con la humanidad por medio de su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos reconcilió, Él nos trajo de regreso a la presencia del Padre. Por eso dice en Romanos 5:1, justificados, que es una palabra que significa perdonados, pues por la fe tenemos que. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, pero ahora por medio de Cristo Jesús usted tiene que paz, porque Cristo te reconcilia con el Padre. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora pasamos el velo que representaba que la carne de Cristo, esa separación ya no existe. Ahora dice Hebreo que usted puede venir confiadamente al trono de la gracia. Usted puede venir y pedirle al Padre, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo, porque Jesús ahora está representando a la humanidad frente a la divinidad. Cristo está ya en representación tuya frente al Padre Celestial. Pero aquí queda el último mueble, que es ¿cuál? El trono, el arca del pacto en el lugar santísimo. Pregunta, ¿será que aparece el arca del pacto en el libro de Apocalipsis? ¿Será que aparece el lugar santísimo en el libro de Apocalipsis? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. ¿Están ahí? Mira lo que ve Juan. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En dónde estaba este templo? Dice en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿En dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo, pero ¿en qué santuario? No en el terrenal, sino en él. ¿Y qué representa el arca del pacto? El trono que vio Juan, el trono de Dios en el cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿en dónde está Jesucristo ahora mismo? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que él está haciendo a la diestra del trono de Dios? Sigue viniendo porque tenemos el tema del Tribunal Supremo. Amén. Porque acuérdense que en el lugar santísimo era el día del juicio. Y eso lo vamos a hablar más adelante, el Tribunal Supremo. Pero quiero que no se les escape este detalle de este versículo. Quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué cosa? Cuando yo estaba en mi mente atea agnóstica, cuestionaba y dudaba todo, me llegó un libro. Y en este libro detallaba las evidencias históricas de que Jesucristo vivió sobre esta tierra. A mí me impactó. Porque para mí eso era una fábula. Y cuando yo veo que Jesucristo, evidencia histórica, extrabíblico, verdaderamente fue un hombre sobre la tierra y verdaderamente pasó por la muerte que pasó,
me impactó, porque yo dije que, ¿quién en su sano juicio pasaría por una cosa así? Nadie. Porque mire, todos los que se decían que eran Mesías, tan pronto le dan el primer fuetazo, salen corriendo. Porque usted no va a agarrar la pela de los romanos que mataba a cualquiera, para luego entonces pasarse a la peor tipo de tortura y de vergüenza que es la cruz del Calvario, simplemente porque usted quiere probar un punto. Porque usted quiere decir, mira, yo soy. Nadie. Si usted no es quien es, tan pronto le meten el primer fuetazo, usted sale corriendo. Olvídense de eso, yo no me voy a morir por esta gente. Y mucho menos así. Eso me impactó. Y luego yo me digo, ¿cómo es posible que este hombre o estaba loco o verdaderamente él era quien dice ser? No hay otra explicación porque nadie tomaría la cruz del Calvario. Y cuando te preguntas, ¿qué fue lo que hizo que Jesucristo aguantara los puños, la burla, escupiéndole en la cara, pegándole, dándole los fuetazos, la tortura, los clavos? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre aguantara todo eso? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Qué fue el gozo puesto delante de él? Cada vez que le daban un fuetazo, cada vez que le daban un puño, el Padre le estaba mostrando al Hijo la cara de la gran multitud. Aquel día cuando Él regrese en poder y gloria, que lo van a recibir en ese día cuando sean resucitados de entre los muertos. Esa cara, Él le dio la cara felicidad a cada uno de sus hijos redimidos en ese gran día. Eso fue lo que lo hizo aguantar y soportar la cruz del Calvario. Saber que al hacerlo, tú ibas a llegar al reino de los cielos. Ese es el gozo puesto delante de él en aquel día cuando se le da toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, nos pasa algo porque habían ¿qué? 7 fiestas ceremoniales. Ahora, esas 7 fiestas ceremoniales, familia, son profecías. ¿Cómo es? Se lo voy a mostrar ahora. 7 fiestas son 7 profecías. La primera, la Pascua, 14 de Nisan, ¿qué representaba? La muerte de Jesús el viernes. El próximo día, 15 de Nisan, era los panes sin levadura. ¿Qué representaba los panes sin levadura? Que la carne de Cristo no iba a haber corrupción en la tumba, dice la profecía. Y su carne no había corrupción, como el maná no se corrompía cuando usted lo recogía de viernes a sábado. ¿Están conmigo? Luego el próximo día, domingo, 16 de Nisan, ¿qué ocurrió? Las primicias, que representan ¿qué? La resurrección de Jesucristo. Esas fiestas eran todas profecías. Pero luego ¿qué viene? Los 49 días, los 50, las 7 semanas, que son ¿qué? El Pentecostés. Pregunta, ¿no habla de la Biblia 50 días después de que Jesucristo resucitó, que vino el Espíritu Santo y descendió sobre la iglesia, sí o no? Porque eso era una profecía ¿sobre qué? El día de Pentecostés. Luego, ¿qué? Trompeta. Le hago una pregunta. ¿En el Apocalipsis aparecen 7 trompetas? Oh, sí. ¿Y esas trompetas qué están haciendo? Anunciando ¿qué cosa? El día del juicio o el gran día de expiación. Que vamos a tener un tema completo sobre ese día. Ahora, el juicio tiene 3 etapas. ¿Cuántas etapas? 3 etapas. Nosotros el martes creo que es, vamos a ver la primera etapa. Luego vamos a ver las otras 2 etapas. ¿Están conmigo? Pero no terminaba con el día de expiación, porque ¿cuál es la última fiesta o ceremonia? La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Después de que se acaba el juicio, después que determina todo, ¿qué sucede? ¿Cuál es el cumplimiento profético de la fiesta de los tabernáculos? Apocalipsis capítulo 21. Cuando se acabe el juicio, cuando se acabe con toda la maldad, ¿cuál es la fiesta que vamos a celebrar? Apocalipsis capítulo 21. ¿Están ahí? Y vi ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué? Y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, pónganse los cinturones, he aquí ¿qué cosa? El tabernáculo, la morada de Dios con los hombres. Él morará con ellos
y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El gran cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos será en ese día, cuando ya no exista más pecado y estemos nuevamente con Dios, viviendo en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cara a cara, dice Apocalipsis capítulo 22. Gloria a Dios, porque ya no va a haber separación entre la raza humana. Familia, esto que yo les acabo de mostrar es una pequeña representación, introducción al plan de salvación dentro del santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el plan de salvación? Esto es importante. El plan de salvación es ¿qué? ¿Cuál es el plan de salvación? Regresar a los brazos de Dios. ¿Sí o no? Pregunta, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? En el lugar santísimo. ¿A dónde entonces Jesucristo nos quiere llevar? Al lugar santísimo, porque Él nos mostró por medio del mapita, el GPS, cómo regresar a la presencia del Padre. Él caminó cada uno de estos pasos para regresar, y ¿sabe lo que está haciendo con Él? Nos está enseñando cómo nosotros también tenemos que hacer para regresar a la presencia del Padre. Dice aquí Mateo 16:24, carga tu cruz y ¿qué? Sígueme, pero ¿a dónde tú quieres Cristo que te siga? ¿Quiere que te siga al supermercado de la esquinita, al colmadito, al Walmart? ¿A dónde Jesucristo quiere que tú lo sigas? Pues mira, Él mismo lo dice, Juan 14:4-6. Y sabes a dónde voy y sabes el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene o nadie regresa al Padre, sino ¿por quién? Por medio de mí. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Tienes que seguirme para regresar a la presencia del Padre. Tienes que caminar conmigo por medio del plan de salvación establecido para regresar a la presencia del Padre. Y Él nos quiere llevar tomado de la mano para ese reencuentro espectacular. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Familia, el plan, la cruz del Calvario no es el plan de salvación. La cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación. Es la puerta, es la entrada, es el comienzo, la llave que abre para que nosotros podamos entonces accesar todo el plan de salvación y regresar nuevamente a la presencia del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde encontramos ese plan de salvación? En el santuario celestial. Amén. Ahora usted dirá, ¿y por qué yo nunca he escuchado de esto donde yo voy a la iglesia? ¿Por qué a mí nunca nadie me habló del plan de salvación por medio del tabernáculo y del santuario celestial? ¿Por qué a mí no se me enseñó esto? Porque mire familia, Apocalipsis 13:6, la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su... La profecía nos dice que la bestia o esa nación que el diablo va a utilizar en el tiempo del fin, ¿qué hace con el santuario? Los pisotea. Vamos a ver cuando revelemos quién es la bestia, que la bestia pisotea cada uno de los 6 muebles que acabamos de hablar, cada uno los pisotea. El diablo no quiere que nadie sepa sobre el plan de salvación, por eso es que, ¿qué? Por eso es que lo trata de esconder. Gloria a Dios que el plan de salvación lo tenemos aquí dentro de la palabra de Dios y nosotros tenemos acceso a él. ¿Cuántos dicen amén? Familia, esa bestia que va a utilizar, que está pisoteando el plan de salvación, más adelante lo vamos a revelar. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte de no adorar o obedecer a la bestia. Amén. Pero usted no tiene que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya la victoria está asegurada, familia. Y yo sé que usted está sentado aquí en esta noche y usted está pasando por unos problemas difíciles. Yo sé que usted la está pasando duro. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque yo también tengo mis problemas. Aquí no hay nadie, como vimos ayer. Todos vamos a pasar por la aflicción. Pero tranquilo, que Cristo dijo, ya yo vencí. Así que si tú estás conmigo, tú también eres más que vencedor o vencedora. Yo no sé los problemas que tú tienes, pero yo sí sé que tú tienes problemas. Quizás es tu matrimonio que se está cayendo en plantos, quizás tus hijos, quizás tu negocio, quizás perdiste el trabajo. Yo no sé cuál es el problema, pero yo sé que cada uno que estamos aquí estamos pasando por dificultades. Y muchas veces cuando pasamos por nuestras dificultades pensamos, ¿dónde está Dios?
¿Se olvidó Dios de mí? Dios no me quiere. ¿Por qué estás permitiendo que estas cosas me pasen, Dios? Y sabe que eso no es nada nuevo, porque en Isaías 49, del 14 al 16 dice, el Señor me ha abandonado. Quizás tú te has sentido así, quizás te sientes así ahora mismo. El Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí. Pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pregunta, ¿han habido madres que han abandonado a sus hijos? ¿Han habido madres que han matado a sus hijos y padres que abandonan a sus hijos, sí o no? Claro que sí. Dios te dice que parece que el mundo quiere decirle a usted que yo me olvidé de ti. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Aunque la madre olvide a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. ¿Cuál es la evidencia o la prueba de que Cristo te ama? Las cicatrices que llevará por el resto de la eternidad. Esa prueba y evidencia de que el diablo trató de arrancar a la humanidad de los brazos de Dios. ¿Y dónde están esas cicatrices? La evidencia de esa guerra entre las simientes, están sobre el cuerpo de Jesucristo. Esa es la evidencia de cuánto Dios te ama. Mira a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No permitas que nadie te ponga en una cajita. No permitas que la gente te diga que tú eres un inútil, que tú no sirves para nada, que tú eres una basura. Porque ese es el diablo hablándote. Cristo te dice, tú eres un tesoro incalculable, porque yo lo di todo por ti. Todo lo entregué por ti. Y aquí estoy frente a ti, tratando de hacer y entender cuánto te amo. La ciencia, cuando usted se muere, dice que usted vale 17 centavos. Entre el hierro y los minerales que usted encuentra. La Biblia me dice a mí que usted es un tesoro incalculable para Dios. Porque Él envió a su Hijo a morir por ti. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso en esta noche yo no puedo irme de aquí sin darle la oportunidad a las personas que nunca lo han hecho de darle una oportunidad a Cristo de entrar en tu vida. No puedo irme de aquí en esta noche sin darte la oportunidad, viendo el plan de salvación, viendo lo que Jesús hizo por ti, sin darte la oportunidad para que tú le des la oportunidad del Señor. Quizá usted está sentado aquí en esta noche y usted nunca en su vida le ha dado la oportunidad a Cristo de entrar en tu vida. Quizás nunca, acuérdate, Él está esperando. Es un caballero. Dios respeta tu libertad. Dios está a la puerta llamando y tocando. Y quizás tú nunca le has abierto la puerta. Nunca oficialmente le has dicho, Cristo, yo quiero darte la oportunidad para que entres en mi vida y me enseñes quién eres. O quizás tú habías estado en los caminos del Señor, pero le diste la espalda al Señor. Te apartaste de los caminos del Señor y te fuiste al mundo. Y el mundo te agolpea y te abofetea y te hace lo que quiere contigo. Pero ahora te das cuenta, yo quiero regresar a casa. Quizás usted está sentado en esta noche y yo no me puedo ir sin darle la oportunidad a ese primer grupo. ¿Será que hay alguien aquí esta noche que nunca le ha dicho, Señor, hoy quiero abrirte la puerta y quiero que entres a mi vida? Quiero que ese gran amor manifestado por medio de tu Hijo, yo quiero que tú me lo manifiestes a mí también. Quiero que me lo hagas ver a mí, porque yo sé el regalo que tú me diste. Yo quiero darte la oportunidad de que entres en mi vida y me enseñes quién tú eres. ¿Será que hay alguien esta noche que quiere decir por primera vez en su vida, yo quiero darle la oportunidad al Señor? Poniéndose en pie en el nombre de Cristo Jesús. No tengas miedo. El Señor te está llamando en esta noche y te está diciendo, ven, mira cuánto te amo. Mira lo que he hecho por ti. Dame la oportunidad de mostrarte. Mira lo que el mundo te ha hecho. Mira lo que el mundo ha hecho con tu vida. Pero yo estoy aquí ansioso por mostrarte lo que yo quiero hacer con tu vida. ¿Será que hay alguien esta noche que quiere decir por primera vez, yo quiero darle la oportunidad poniéndose en pie en el nombre de Jesucristo? No tengas miedo. Cristo te está llamando y te está diciendo, ábreme la puerta y déjame entrar y quiero enseñarte lo que puedo hacer. Quizás hay alguien que está aquí que se apartó de los caminos del Señor y se alejó y ahora quiere regresar y decirle, Señor, perdóname, yo quiero volver a reconciliarme contigo. ¿Quieres ponerte en pie en el nombre de Cristo Jesús en esta noche? Por favor, no tengas miedo. Mira el amor de Dios, cuánto ha hecho por ti. Dale la oportunidad, dale esa oportunidad de entrar en tu vida y ver lo que quiere hacer por ti. Ponte en pie en el nombre de Jesucristo. Dice Jesús, yo quiero que entres en mi vida. Sea por primera vez o sea porque te haya pasado anteriormente y hayas apartado y quieres regresar. ¿Será que hay alguien aquí que por primera vez o quieres reconciliarse con el Señor y decirle, yo quiero que entres en mi vida? Póngase en pie en el nombre de Cristo Jesús. No tengas miedo. ¿Qué tienes para perder si Cristo lo ha hecho todo por ti?
y te quiere mostrar lo que quiere hacer por ti. Ponte en pie en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Dile a Jesucristo, yo quiero darte la oportunidad. Ya estoy cansado de lo que el mundo me ofrece. Ya estoy cansado de lo que las cosas tienen y yo quiero algo nuevo. Ponte en pie en el nombre de Cristo Jesús. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero darte esta oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? No tengas miedo. Yo sé que estás ahí sentado. Yo sé que estás luchando con esa decisión. No tengas miedo. Olvídate de las personas. Olvídate de nadie. Usted está tomando esa decisión con Cristo nada más. Pero tienes que tomar la decisión. Dale la oportunidad. No resistas el llamado. No resistas la oportunidad de venir y darle nuevamente esa oportunidad a Cristo de ser el Señor en tu vida. Él está esperando por ti. Amén. ¿Será que hay alguien esta noche que quiere decirle al Señor por primera vez? O que quiere reconciliarse, quiere regresar y decirle, Señor, perdóname. Es mi anhelo estar nuevamente contigo, cara a cara en el futuro. ¿Será que hay alguien esta noche? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué digo gloria a Dios? Porque significa que todo el mundo aquí ya ha tomado esa decisión. Amén. ¿Será que hay alguien aquí? Ya tengo que cerrar, porque por lo que ustedes pueden ver, yo puedo hablar hasta mañana. Hay alguien que quiere decirle al Señor, yo no me quiero ir de aquí sin darle la oportunidad, porque yo lo que quiero hacer es una oración por ti. Una oración por ti, tu familia, para tú tomar ese paso. ¿Hay alguien que quiere decir en esta noche, yo quiero darle la oportunidad al Señor? Yo quiero conocer a este Salvador mío mejor. ¿Alguien que quiere decirlo en esta noche? ¿Alguien? Gloria a Dios, entonces. Quiere decir que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, hemos ya dado nuestra vida al Señor. Amén. Entonces voy a hacer un tercer llamado. ¿Será que hay alguien aquí en esta noche que no, ya lo dije? ¿Hay alguien aquí esta noche que quiere hoy decirle gracias? Gracias, Dios, por lo que has hecho. Yo quiero decirte nuevamente gracias en esta noche, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado, la palabra dado es sacrificado ¿a quién? A su propio Hijo. ¿Cuántos dicen amén? A su propio Hijo entregó para darnos una segunda oportunidad. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Familia, hoy comenzamos ese caminar con el primer mueble, con el primer lugar en el plan de salvación que comenzaba ¿dónde? En el altar de... Pero ese no es el plan de salvación completo, ese es el comienzo. Gloria a Dios, porque aquí todas las personas han tomado esa decisión de alguna manera u otra, pero no nos podemos quedar ahí mirando la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús no está en la cruz ya. ¿En dónde está Jesús? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Diciéndote, sígueme, ven conmigo, amén. Familia, mañana, ¿a qué hora estamos aquí? ¿Cuál es el tema? Israel y los 144,000 de... Mañana vamos a entrar y vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 7. ¿Quién es ese grupo increíble llamado los 144,000? ¿Y qué tienen que ver ellos con las profecías con la nación de Israel en Jerusalén, en el Medio Oriente? Mañana usted se va a quedar con la boca abierta porque vamos a ver mi profecía favorita, que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Amén. Y vamos a ver cómo todo esto se desglosa en el plan de salvación. Quiero recordarle a nuestros invitados que usted se va a llevar ¿qué? Se lleva el estudio de esta noche que es rescatado desde arriba. Lléveselo por favor, llénelo, contéstalo y mañana traiga ese y el anterior. Si usted no vino ayer, usted es un invitado que no vino ayer y le interesa tener el estudio de ayer que se llama ¿Creó Dios al diablo? Por favor, déjeme saber y le vamos a dar entonces el estudio de ayer para que usted haga ambos estudios para que siga con el estudio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Le quiero dar gracias por su paciencia, porque escucharme a mí no es fácil. Le quiero dar gracias porque quizás usted está cansado, han tenido un día largo. Y por eso, familia, es que yo le envío mis notas, amén. Le envío toda la información, me puede dar el correo a mí, lo puede ir a la página de la iglesia, darnos su correo por medio de ahí, se lo doy con el estudio para que usted tenga toda la información. Porque quizás yo hablé y le entró por un oído y le salió por el otro. Quizás usted estaba ahí en el quinto sueño, ¿verdad? Está cansado, tranquilo, vaya a descansar para que mañana venga reforzado. Pero mañana no quiero ver a nadie aquí sin un invitado nuevo, amén. Ore, invite a alguien, invite y traiga a alguien, porque esto está empezando apenas y ya nosotros estamos saboreándonos este manjar que Dios tiene para nosotros. Pero hay una cosa que nunca quiero que olvides cuando salgas de este lugar. Independientemente si te olvidó todo lo que yo mencioné en esta noche, te envío las notas, tenías el estudio bíblico, tienes todo. Y están las grabaciones también en la iglesia. Hay una promesa que nunca quiero que olvides cuando salgas de este lugar, y es la promesa que Dios tiene para ti. ¿En dónde? En Isaías capítulo 41, versículo 10. ¿Y cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Y quién está a la diestra de la justicia del Padre?
quién es el que pelea por ti, quién es el que está contigo. No importa el problema que tengas, no importa la dificultad, Cristo te promete, pide, clama a mí y yo te responderé. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por el precioso regalo de tu Hijo Cristo Jesús. El regalo más grande, lo mejor que tuviste, Padre nuestro en el cielo, fue tu Hijo y nos los entregaste a nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros es inmerecido lo que nosotros tenemos. Por eso se llama gracia. Gracias, Padre, porque eres infinitamente misericordioso con la raza humana. A pesar de nosotros ser perversos, a pesar de nacer en pecado, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, aún así nos amas de una manera inimaginable que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Padre, ayúdanos para que nunca perdamos, nunca permitamos que ese sacrificio caiga en el olvido o caiga desapercibido. Que cada día en nuestras vidas, cuando nos levantemos, podamos mirar por medio de tu palabra a Jesucristo en gloria, dando todo, salvando a la raza humana. Gracias, Padre, por este bello regalo de Jesucristo y una segunda oportunidad que tenemos para alcanzar la vida eterna. A estar en tu presencia nuevamente y a disfrutar y deleitarnos de un mundo, de la tierra nueva y el cielo nuevo, sin pecado, sin mancha, sin nada de las aberraciones que estamos viendo aquí. Permite que cada día podamos honrar tu nombre y cada día podamos levantarnos con ánimos y deseos de acercarnos y profundizar nuestra relación contigo. Padre, mañana el enemigo va a hacer todo lo posible para que nadie regrese. Pero te pedimos que nos ayudes a quitar esas piedras de tropiezo, que podamos venir y especialmente que podamos llamar al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, al barbero, al carnicero, a quien sea, invitarlo para que venga a seguir disfrutando porque apenas estamos empezando. Gracias, Padre, por dirigirnos y escucharnos siempre. Pero más que nada te damos gracias porque tu Hijo Cristo Jesús tenemos una segunda oportunidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana.